En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dais y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento buscaba una ocasión para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Les respondió: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el Maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y llegada la tarde se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Mas él respondió y dijo: el que conmigo pone la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que lo entregaba, tomó la palabra y dijo: ¿seré yo, Rabí? Le respondió Jesús: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En continuación con la meditación que traíamos en el día de ayer acerca de la traición de Judas, la negación de Pedro y la fidelidad de Juan, que llega hasta el extremo, amando al Señor en un acto de fidelidad, permaneciendo con Él hasta la cruz. Hoy la Iglesia, a través de la liturgia de la palabra, nos quiere insistir en la actitud de Judas, la traición de Judas, que vende al Señor por unas cuantas monedas de plata. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué sucedió en el corazón de Judas? ¿Qué lo llevó precisamente a llegar a un nivel tan alto de ceguera como el que ha llegado? Materializar al Señor, y materializarlo concretamente en relación con lo económico, con el dinero, con la plata. ¿Qué fue lo que llevó a que Judas terminara en esta situación, a que terminara entregando al Señor y lo terminara traicionando de esta manera, pero lo más doloroso, lo cambiara por plata, lo cambiara por dinero, lo vendiera por unas cuantas monedas? ¿Dónde está la causa, el origen, la raíz de esta apostasía tan cruel? De esta apostasía en donde no solamente hay un rechazo al Señor espiritualmente, donde no solamente ya hay una traición, sino que también hay un cambio. No quiere perder la oportunidad para beneficiarse materialmente del Señor, para venderlo por unas cuantas monedas de plata, para venderlo por dinero. A ese punto llega Judas, a materializar su relación con el Señor y a venderlo por unas cuantas monedas de plata. Yo estoy convencido de que cuando Judas conoció al Señor,
cuando Jesús le movió el corazón por primera vez, pues no fueron los primeros sentimientos que se despertaron en Judas. A lo mejor Judas sí se dejó cautivar por la mirada del Señor, se entusiasmó y se ilusionó con el Señor. Pero a lo mejor su corazón se fue desviando poco a poco y Judas no hizo caso a aquella recomendación que el Señor ya les había dicho a los discípulos: vigilad y orad para no caer en la tentación. A lo mejor Judas no tuvo en cuenta aquellas palabras del profeta Jeremías cuando, pensando y meditando en lo que es el corazón humano, Jeremías llega a decir: el corazón humano es lo más torcido que hay. ¿Quién lo podrá escudriñar? ¿Quién lo podrá descifrar? Y dice el Señor a través del profeta: solamente yo, el Señor, escudriño el corazón de los hombres. Seguramente Judas no se percató de que tenía que vigilar porque era un hombre débil. Seguramente Judas no le prestó atención a su debilidad y al no ser consciente de su debilidad, por eso también comenzó a abandonar la oración y no oró lo suficiente para saber que esa debilidad necesitaba una orientación y esa orientación tenía que ser intervenida por la fuerza sobrenatural de Dios, por la fuerza divina. A lo mejor Judas no se percató de aquello que sí se percató San Pablo. Sé de un hombre que subió hasta el tercer cielo. Allí vio cosas que el ojo no puede ver y escuchó palabras que el oído no puede oír y que en el lenguaje humano jamás se podrán emitir. Pero para que ese hombre no se engriera de sí mismo, para que nadie se hiciera una idea superior a él, a ese hombre se le dio un aguijón en la carne, un delegado de Satanás que lo abofetea día y noche. A lo mejor Judas no fue consciente de que la debilidad humana es tan fuerte que asimismo necesita una fuerza especial, una fuerza sobrenatural para ser domada, para ser manejada, para ser verdaderamente orientada. Esa experiencia de San Pablo nos dice mucho a nosotros, y esa comparación con la experiencia de San Pablo en su debilidad también nos permite ser conscientes de que nosotros necesitamos del Señor y por eso al vigilar se nos hace también tan importante la oración. San Pablo va a decir qué hizo en medio de esa debilidad tan fuerte, ese ataque de Satanás que lo doblegaba, que lo sometía. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Es decir, siempre oré, siempre supliqué, siempre me incliné delante del Señor, siempre me postré delante de Él para decirle que no era capaz y para solicitarle ayuda. Y entonces el Señor me dijo: te basta mi gracia, porque en tu mayor debilidad se manifiesta grandemente mi poder, mi gracia. Judas no vigiló, Judas no oró, y por eso el corazón torcido de Judas tomó otra orientación y comenzó ciegamente a hacerse una idea falsa de Jesús, a hacerse una idea falsa de su poder, a hacerse una idea falsa de su mesianismo, a hacerse una idea falsa del reinado de Jesús, a hacerse una idea falsa del liderazgo del Señor. Judas materializó al Señor y lo materializó poniendo su esperanza y su ilusión en una intervención
de Cristo a la forma de los reyes y poderosos de esta tierra, conquistando reinos, conquistando el poder de esta tierra, alcanzando grandes victorias en esta tierra, ganando muchísimo dinero, muchísima influencia económica y mucha fama para este mundo. ¿Detrás de qué iba Judas? Judas iba detrás de la fama de este mundo, porque allí estaba puesta su esperanza. Eso era lo que significaba Jesús para él, poder obtener muchísima fama y notoriedad en este mundo, hacerse de los hombres más famosos para el mundo. Judas anhelaba también el poder material, estar al lado de Jesús, porque al lado de Jesús iba a obtener mucho poder ante los hombres de esta tierra, mucho poder ante el mundo, mucho poder para dominar el mundo, para tener una influencia poderosa en este mundo. Judas dejó torcer su corazón y se dejó llevar porque anhelaba ser a lo mejor el hombre más adinerado de este mundo, tener todo el poder y la influencia económica. Y por eso, cuando sigue a Cristo y camina con el Señor poco a poco, se comienza a desilusionar con Jesús, porque ve que Jesús los lleva a un camino de humildad, a un camino de desaparición para este mundo, a un camino de ocultamiento para este mundo, para los hombres de este mundo, a un camino de humillación, a un camino de maltrato, de sufrimiento, a un camino también de mansedumbre, en donde Él mismo va a ser un cordero manso llevado al matadero. ¡Qué contraste hay en el corazón de Judas! Por eso tiene que entregar a Cristo, por eso lo va a vender, por eso lo va a entregar, porque al final el Señor no termina respondiendo a las expectativas que hay en el corazón de Judas. El Señor no colma la esperanza de Judas. El Señor no colma el deseo de garantías que Judas tiene en su corazón y por eso prefiere entregarlo. ¿Acaso no nos está pasando a nosotros lo mismo en la vida cristiana? Cuando no obtenemos los bienes materiales a través de la oración, a través de nuestras prácticas religiosas, cuando solamente nos relacionamos con el Señor Jesús para obtener los beneficios materiales, económicos y salir de la pobreza material, entonces comenzamos a desilusionarnos con el Señor. Cuando ya no somos famosos, cuando no somos notorios, cuando no nos tienen en cuenta, cuando no tenemos 5 o 6 cámaras filmándonos y haciéndonos protagonistas en los medios de comunicación, entonces nuestro corazón comienza a desilusionarse. Cuando no hay poder, cuando no tenemos el dominio sobre las personas, sobre las cosas, y cuando no tenemos el control sobre todo, entonces Cristo nos comienza a desilusionar. Hoy más que nunca tendríamos que tener presente las palabras del siervo doliente que nos trae Isaías y repetirlas una y otra vez para que nos demos cuenta de qué manera va a reinar Cristo y de qué manera reinarán quienes lo sigan, para que nos demos cuenta cuál es la manera de conquistar el poder que Cristo va a alcanzar, muriendo, humillándose, sometiéndose, y de qué manera vamos a ser verdaderamente poderosos todos nosotros caminando con Cristo, solo a través de la humillación, de la muerte y de la desaparición para este mundo, para luego ser exaltados y levantados en el reino de los cielos. Hoy más que nunca tendríamos que tener presente aquella medicina de la carta de San Pablo a los filipenses. Si ustedes quieren darme un consuelo, una alegría, un acto de misericordia, dice en el capítulo 2,
no obren por envidia, no obren por celos ni por ostentación, dejados guiar por la humildad. Consideren que los demás son superiores a ustedes y consideren que los demás son mejores. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, el cual, siendo de categoría divina, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, obedeciendo hasta la muerte y una muerte en cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, legiones hubieran venido a luchar para liberarme, pero mi reino no es de este mundo. ¿Cómo se reina? Nos lo va a mostrar el Señor en esta Semana Santa. ¿Cómo se llega al triunfo? Nos lo va a mostrar el Señor en este acontecimiento pascual. ¿Cómo se obtiene la conquista? Nos lo va a mostrar el Señor, muriendo en cruz para luego resucitar. El Señor necesita celebrar la Pascua en la casa de Fulano, y ese Fulano eres tú, y ese Fulano soy yo. Y la Pascua que el Señor quiere celebrar es la Pascua de la ignominia, de la muerte, de la humillación, del maltrato, del desprecio, para que luego resucitemos con Cristo y sea Él quien nos exalte y nos levante. Que el Señor los bendiga, la Virgen los guarde, San José los proteja en todo momento.